¿Alguna vez has sentido que tu oído te miente? En español, muchas veces escuchas una cosa, pero la persona que te habla te está diciendo otra totalmente distinta. Y no necesitas un lavado de oído o un examen de audición. Esto es porque en español existen muchas palabras trampa, palabras que suenan igual pero que no significan lo mismo. Y hoy vamos a conocer las diferencias para dejar de tener esta confusión y que tu mensaje llegue siempre a salvo, sin malentendidos incómodos. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como sabes, en este canal te enseñamos el español real, el español que hablamos en el día a día, ya sea que vivas, trabajes o estés de visita en un país hispanohablante o simplemente eres un estudiante de este hermoso idioma. Y como mencioné en un inicio, vamos a conocer algunas palabras homófonas más famosas del español. Palabras como bello y bello, también casar o abrazar y abrazar. Y así como estas, existen muchas más. Al terminar, como siempre, vamos a poner a prueba tus conocimientos con un test de ejercicios súper prácticos que trabajaremos juntos para asegurarnos que entendiste bien esta clase. Ahora sí, empecemos. Entonces, primero, ¿sabes qué son las palabras homófonas? En español, las palabras homófonas son las palabras que se escuchan exactamente igual, pero tienen un significado diferente y generalmente también se escriben de forma distinta. En español esto ocurre mucho con las letras que comparten sonido similar, como son la B y la B corta, la H que es muda o la letra S y la Z. Hay países o regiones donde estas letras sí tienen un sonido distinto, pero en el español en general el sonido es el mismo. Y aquí está el truco. Aunque tu oído escuche lo mismo, tu vista y el contexto son los que te dicen de qué palabra se trata, de qué palabra estamos hablando. Así que vamos a empezar con estas dos palabras, bello y bello con B corta. Este es un clásico y una de las trampas más famosas para los estudiantes. Y escúchenme bien, en español, el sonido de la B larga y la B corta es el mismo. Yo sé que muchas veces nos dicen que la B corta se pronuncia de esta forma, V, pero eso ya no se usa en la actualidad. Como dije anteriormente, es muy específico de algunos países o regiones. Por eso, en estos casos, tu oído no te va a ayudar mucho, sino tu ortografía. Entonces, ¿qué significa bello con B larga? Esta es una palabra muy linda, muy poética, porque habla de la hermosura, habla de la estética o también algo que te deleita el alma, que te hace bien al alma. Podemos utilizarla para paisajes, por ejemplo, también para describir cosas de arte o para una persona con rasgos armoniosos, una persona linda estéticamente. Por ejemplo, podemos decir, vivir en esta ciudad es muy bello porque hay mucho arte y mucha cultura. Al describir esto con la palabra bello, le da un poco más de elegancia. Ahora, bello con B corta. Aquí es cuando la cosa se pone un poco más técnica y también un poco más peluda. El vello es ese pelo corto, fino y suave que cubre nuestra piel, como por ejemplo el de los brazos o incluso el de la cara.
También podemos llamarlo, para diferenciarlo, vello corporal. Así que mucho cuidado si estás en una cita y quieres darle un cumplido a alguien, por ejemplo, sobre su rostro, no digas qué vello tienes. La persona podría entender que tiene mucho vello facial, por ejemplo, y no creo que sea el cumplido que esa persona está esperando. En este caso sería mejor decirlo qué bello o qué bella eres, con la B larga de bueno o de bonito. Ahora veamos las palabras casar con S y casar con Z. Esto puede causar alguna confusión para las personas que estudian un español que suena más como Latinoamérica o del sur de España, porque practicamos el famoso ceseo. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando la letra S y la letra Z suenan igual, es decir, suenan como la letra S. Así que fonéticamente estas palabras son hermanas gemelas, pero su significado no lo es. Casar con S proviene de casa. Este es el acto de contraer matrimonio, justamente para formar un hogar, una casa. Es la unión legal o religiosa de dos personas. Es más, en español tenemos una frase muy común que es el casado casa quiere. Por ejemplo, mis mejores amigos se van a casar frente al mar el próximo verano. Es una palabra llena de amor y compromiso. Ahora veamos casar con Z. Aquí cambiamos el altar del matrimonio por un bosque. Cazar con Z es buscar, perseguir y atrapar un animal para consumo o deporte. Es una acción de supervivencia o de rastreo, de búsqueda. Entonces ten cuidado con lo que digas. Si dices voy a cazar a mi novio con Z, suena a que lo vas a perseguir con un rifle o una red para atraparlo. Si estás hablando de matrimonio, puedes decir quiero casarme o me voy a casar con mi novio. Te doy un dato para poder recordarlo. Casar con S de sí quiero o sí acepto. Casar con Z de zorro. No lo olvides. Sé que muchos de ustedes conocen la palabra abrazar con Z, pero ¿sabían que existe abrazar con S? Estas son dos de mis favoritas y es porque muchas personas piensan que abrazar con S es un error ortográfico, pero no, esta palabra existe. Y nuevamente aparece aquí el ceseo, el sonido similar entre la S y la Z. Abrazar con Z viene de brazo. Es rodear a alguien con tus brazos como muestra de afecto o cariño. También puede ser para consolar o para saludar. Así que es sinónimo de amor. Por ejemplo, hacía tanto tiempo que no veía a mi madre que nos abrazamos por 5 minutos. Ahora, abrazar con S. Esta palabra viene de la palabra brasa. La brasa es el carbón encendido con el fuego y esto significa quemar, reducir algo a cenizas o sentir un calor extremo. Por ejemplo, cuidado con el sol del mediodía. Te puede abrasar la piel. Usualmente la brasa también es un término culinario porque es una forma de cocinar algo a la brasa. Otras palabras con las que debes tener mucho cuidado. Imagina que le dices a tu amigo, quiero abrazarte, pero
con S. Básicamente le estás diciendo que quieres prenderle fuego. Y yo sé que esa no es la idea. Si lo que quieres es darle un abrazo, escríbelo correctamente con Z. Vamos a ver algunas palabras más, pero antes quiero decirte algo, porque sé que practicar español con solo videos de YouTube no es suficiente. Así que te gustaría tener todo este contenido con material extra y ejercicios para poner en práctica lo que estás aprendiendo, pues todo esto y más lo puedes encontrar en nuestra página web. Puedes ingresar a burbujadelespañol.com, ir a la sección clases y aquí vas a encontrar mucho más contenido organizado por niveles. Cada tema es un artículo de estudio completo. Vas a encontrar el video de este tema más la explicación paso a paso. Pero hay más. Al final del artículo también vas a encontrar ejercicios interactivos y con corrección al instante. Y si quieres repasar un poco más, también tenemos PDFs que puedes descargar de forma gratuita. También puedes escuchar la versión podcast de este mismo tema mientras trabajas, cocinas o tienes un tiempito libre. Ya sabes, todo el contenido de calidad y organizado lo puedes encontrar en nuestra web. No busques más. Ingresa a burbujadelespañol.com. También te voy a dejar el enlace en la descripción. Ahora sí, continuemos con las palabras. Vamos a subir un poquito el nivel con este tema, porque existen palabras que no solo se escuchan igual, sino que también se escriben igual. Así es, letra por letra. Así que aquí tenemos que prestar mucha más atención al contexto. Por ejemplo, tenemos el caso de la palabra sabía. Te doy unos segundos para que pienses qué significa. Muy bien. Sabía, uno de sus significados, viene del verbo saber en pasado, es decir, tener conocimiento de algo. Lo usamos para decir algo que estaba en nuestra mente en el pasado. Por ejemplo, no sabía que hoy era tu cumpleaños, es decir, no tenía esa información. ¿Y de qué se trata el otro sabía? Este viene de sabor. Lo usamos para describir la sensación del paladar. Por ejemplo, esa torta de chocolate sabía a gloria. Así que como puedes ver, en estos casos el contexto es tu mejor amigo. No es lo mismo decir que alguien sabía mucho a que alguien sabía a chocolate. Eso sería muy extraño. Así que confía en el contexto. Hablamos de conocimiento, saber. Hablamos de comida, pues sabor. Otras palabras similares muy famosas son vino y vino. Exactamente igual. Primero, vino como un sustantivo, que es esta bebida deliciosa a base de uva. Camarero, por favor, una copa de vino tinto. Pero también tenemos vino del verbo venir. Exactamente la tercera persona del pasado del verbo venir. Él, ella o usted vino. Por ejemplo, mi hermana vino a visitarme por las vacaciones. Entonces, ¿cómo saber cuál es cuál? Ya lo sabes. Mira tu contexto y la estructura. El vino de beber, como buen sustantivo, viene acompañado de un artículo. El vino, un vino. Mientras vino de venir es movimiento, dirección de un lugar a donde tú estás. También tenemos la palabra sí con tilde y sí sin tilde. Hay que saber muy bien cuál es la diferencia porque es importante al momento de escribir en español. Aquí sí lo notamos mucho más. No saber escribirlas es una de las fallas ortográficas más comunes del español, incluso de los nativos. Sí,
con tilde es una afirmación rotunda. Sí, quiero ir al cine contigo esta noche. También podemos usarlo para referirse a uno mismo. Por ejemplo, volvió en sí, volvió a ser él mismo. Y sin tilde es el condicional, el que pone las reglas. Si mañana llueve, me quedo en casa. Para que puedas recordarlos, imagina que el sí de afirmación es más enfático y el sí de condición un poco más tímido. Por último, tenemos nada versus nada, también iguales. Primero, nada como pronombre nos indica la ausencia de algo. Algo falta. Por ejemplo, no tengo nada en la nevera. Está vacía. Y el otro nada viene del verbo nadar, que es la acción de moverse por el agua. Por ejemplo, mi primo nada como un delfín, un profesional. Algo muy curioso es que podemos usar ambas palabras en la misma oración. Por ejemplo, ella no nada nada. ¿Qué significa? Pues que no puede nadar. Como yo. Hasta parece un trabalenguas. Ahora sí, después de ver todas estas palabras, estamos listos para practicar con los ejercicios. Pero antes te tengo una pequeña pregunta. ¿Te gustaría mejorar tu español cada semana con un plan organizado? Te invito a suscribirte a nuestro newsletter. Recibes cada semana lecciones completas con ejercicios prácticos, trucos de memorización y audios de pronunciación que no encontrarás en otro lugar. Al mismo tiempo que aprendes sobre cultura hispana y expresiones auténticas, con contenido original como este, La llegada de Emily, donde seguimos las aventuras de una joven en Barcelona. Inscribirse es facilísimo y totalmente gratis. Puedes ingresar al enlace que te dejo en la descripción, poner tu correo electrónico y hacer clic en Quiero aprender. Y así no te preocupas más. Cada semana recibes tu material de español. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Te voy a mostrar unas oraciones y tienes que elegir cuál es la palabra correcta de acuerdo al contexto. Empecemos. La primera oración dice, esa modelo tiene un rostro muy bello. Tienes que elegir entre las dos opciones. La siguiente dice, mi abuelo solía cazar conejos en el monte. Número 3. Yo no sabía que hoy había clases. Sabía de conocimiento o de sabor. Número 4. Me encanta este vino blanco de Galicia. Vino, sustantivo o vino, verbo. La siguiente dice, el vello de mis brazos son muy rubios, con B larga o B corta. 6. El sacerdote va a casar a mi hermana en la iglesia, con Z o con S. 8. La tarta sabía a fresas naturales, conocimiento o sabor. Y por último, Juan vino tarde porque no encontraba el coche, sustantivo o verbo. Ahora sí, a pensar. Ahora te daré las respuestas a todas estas oraciones. Y si quieres practicar un poco más de español cuando termines esta clase, recuerda que en Burbuja del Español también tenemos clases online individuales. En estas clases trabajamos con tu nivel y tus necesidades. Es un espacio seguro donde puedes soltarte y practicar español sin miedo. Por supuesto, con un profe nativo. Así que si quieres llevar tu conversación al siguiente nivel con profesores calificados y que te guíen paso a paso, reserva tu primera clase con nosotros en el enlace que te dejo en la descripción. Ahora sí, veamos las respuestas.
En la primera oración sería: la modelo tiene un rostro muy bello, bello de belleza. Mi abuelo solía cazar conejos. Con Z. Yo no sabía que hoy había clases. Aquí sabía de saber. Me encanta este vino blanco de Galicia. El vino blanco, sustantivo. El vello de mis brazos se ve muy rubio. Hablamos del vello corporal, con B corta. El sacerdote va a casar a mi hermana en la iglesia. Hablamos de matrimonio, con letra S. La tarta sabía a fresas naturales, de sabor. Juan vino tarde porque no encontraba el coche. Vino de venir, un verbo. ¿Cuántas respuestas has acertado? Cuéntame en los comentarios cómo te fue con estos ejercicios. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. También te invito a visitar todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español todos los días para que sigas practicando. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com para que encuentres todo el material necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.